pues estamos listos para retomar estas sesiones tan importantes que esperamos sirvan para no solamente los que participamos vivencialmente en este grupo, sino también a los que participan por medio del video. Y queremos recordarles que estamos utilizando una guía que nos permite tener una estructura para la verdad que Dios quiere entregarnos. Y estamos en la página 5 del capítulo 1 de la fase 0. Esa es la terminología que estructura esta enseñanza. Vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Marco, quiero invitarte a que des gracias, por favor. Sí, gracias, Padre. Pues qué bendición estar otra vez aquí, reunidos nuevamente en este grupo de varones. Estamos estudiando pues lo que tienes para nosotros, y queremos pedirte que tú dirijas esta sesión, que tú hables a nuestros corazones y abras nuestro entendimiento. Te pedimos por las personas que han de venir a esta reunión, que tú las traigas pronto y con bien. Y Padre, pues estamos muy contentos de que tú moras en nosotros, que estás con nosotros de día y de noche, todo el tiempo, enseñándonos, dándote a nosotros para que podamos vivir todo lo que tú eres, y queremos vivir esto con todo nuestro corazón. Te pedimos que en nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Marco. Bueno, pues estamos en la página 5, como mencioné, y la página 5 trata del asunto de comprender cómo va Dios a hacer este trabajo que promete hacer en nuestras vidas, de darnos libertad de la existencia humana y traernos a la existencia divina. Y entonces vamos a permitir que en esta sesión podamos comprender más claramente el sistema de trabajo de Dios, vamos a llamarle así, para recibir a una persona que viene de todo lo que implica el ser humano, el vivir la existencia humana, y hacer posible que vivamos la vida de Dios. Entonces vamos a empezar entendiendo el principio fundamental de la verdad de la obra de Dios en mí. Es obvio, pero es importante que lo asimilemos y que tomemos una decisión muy importante. Y Jesús lo explica en Juan capítulo 15 cuando dice, él explica y empieza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y este es el primer asunto a comprender en cuanto a la obra de Dios en tu vida. Es qué papel le toca desempeñar a Dios en tu vida. Y la respuesta es, Él es el labrador. Él es el que va a tomar la responsabilidad de recibir tu vida como la tengas y cumplir su promesa de llevarte a plenitud de vida. Recuerden que hasta hoy lo que hemos visto
es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, en este momento del proceso de conocer esta verdad, venimos al punto aquí de, bueno, ¿cómo se va a cumplir esa promesa que Dios me hace? Y empezamos entonces con esta palabra de Jesús que dice, mi Padre es el labrador. Entonces, considérate en este ejemplo como el terreno que el labrador va a labrar. Si tú fueses el labrador y empiezas a trabajar un terreno, ¿cuál es el propósito final de tu trabajo? ¿Para qué lo labras? Es pregunta. ¿Con qué fin? Para que dé fruto. Ok. Entonces, si le metes mano, pues es para que haya fruto, ¿no? Y este es el punto importantísimo de recibir a Dios en tu vida como el labrador, ¿sí? Porque se trata de reconocerle como el responsable de producir fruto en tu vida. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo impacta tu existencia y tu manera de entenderte y de procesar tu vida? Juan Pablo, ¿qué sucede cuando enfocas a Dios como el labrador de tu vida? Cuando enfoco a Dios como el labrador, pues primero me veo yo entonces como la tierra, ¿no? O en este caso el huerto que se tiene que limpiar, o según en el proceso en que me encuentre, ¿no? Entonces, para empezar, me empiezo a hablar de que estoy tengo que empezar a darme cuenta en dónde estoy, ¿no? Y y pues obviamente él tiene que hacer un trabajo, ¿no? Y a mí me corresponde también otra cosa, ¿no? Entonces, tengo que empezar a entender esas dos cosas, ¿no? Entonces, él tiene pues un trabajo, ¿no? De qué hacer. Todos conocemos que el que labra la tierra, pues la tiene que, pues, una que conoce la tierra, ¿no? Conoce las plantas que están ahí, ¿no? Y cómo están, ¿no? Él tiene, pues, él es el experto, ¿no? En tratar eso, ¿no? Y bueno, pues, como tierra o como planta, según como vea, o lo que esté viviendo, pues tengo que ubicarme, en recibir los cuidados, ¿no? De este labrador para que, pues, lo que sea que tenga que ocurrir conmigo, pues se lleve a cabo, ¿no? Es lo que puedo ver. Ok. ¿Y qué cambia entonces? ¿Qué es lo que ocurre o qué cambia? ¿Qué es diferente entre tener a Dios como el labrador de tu vida o no? Pues que, no sé, pues que todo queda a la expectativa de lo que yo pueda lograr, ¿no? O de cómo me vea yo ante lo que estoy viviendo. O sea, A ver, si te estoy no sé. entendiendo, si Dios viene a ser el labrador de tu vida, todo queda a la expectativa de lo que tú puedas lograr. No, si yo no lo tengo a él como mi labrador, sí, sí, porque puedo incluso estar en una situación como que de abandono y ahí a ver cómo le hago, ¿no? Entonces, cuando tengo a alguien que es responsable del cuidado de mí, pues, pues obviamente, pues, puedo ya, elegir que recibir ese cuidado, ¿no? Cuando no, pues,
pues no estoy así como que a la deriva, ¿no? Ok. O sea, es el contraste entre ser tú el responsable de qué logras y qué construyes, qué haces de tu vida, ¿no? A poder tener a Él como responsable de lo que Él haga con tu vida, de lo que Él produzca en ti. Marco, para ti, ¿qué cambia? ¿Qué implica este asunto de recibir a Dios como el labrador de tu vida? No, pues todo cambia porque al ser el responsable, yo puedo descansar, sobre todo, como Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El empezar a conocer a Dios como un Dios, como un papá todopoderoso, omnipotente, fiel, bondadoso, amable. Cuando voy conociendo a Dios en esa característica que la Biblia nos revela que tiene, pero que yo necesito vivirlo, no solamente conocerlo intelectualmente. Al empezar a vivir, yo veo en mi propia experiencia cómo me voy relajando, me voy soltando, voy confiando más en Él. Y, y bueno, pues puedo gozar la vida, ¿no? Puedo gozar cada momento, puedo gozar todo lo que estoy viviendo, aunque mi cabeza lo juzgue como malo o como bueno, puedo vivir el gozo de Dios en todo lo que estoy viviendo. Y pues es un cambio radical, ¿no? Y es maravilloso ver hoy por la mañana, por ejemplo, eh, había quedado a ver una persona que me hizo unos lentes y se presentaron algunas complicaciones con los teléfonos, no nos podíamos comunicar. Y sin embargo ya después de que lo encontré, pude ver que Dios tenía un plan maravilloso para ese encuentro, ¿no? Y cómo quería Él hablarle a esta persona y tocar su vida, ¿no? Inclusive, pues lo invité a esta reunión y espero que llegue. Y es maravilloso, no hay nada que se salga del control de Dios y de su voluntad y de las cosas que Él quiere hacer a través de mí con otras gentes, ¿no? Y en mí mismo también. Muy bien. Gracias, Marco. Entonces, vemos la importancia de este paso, de esta elección y de esta transición que va a ocurrir en nosotros si recibimos y aceptamos creer las palabras de Jesús cuando Él dice, mi Padre es el labrador. Esa palabra está dicha, está declarada y es infalible, pero va a surtir efecto en nuestras vidas cuando elegimos recibir a Dios en ese papel, ¿no? Y repitiendo para que Oscar se integre, que el labrador, su trabajo es producir fruto. Todo lo que tiene que hacer, todo su trabajo tiene que resultar en un producto. Y entonces, eso es lo que nos importa en este proceso de decir, estoy de acuerdo en recibir la vida que Dios me ofrece,
es entonces entender, bueno, ¿quién se hace responsable de producirla en mí? ¿O se trata de que yo aprenda a hacer cosas y a echarle ganas y a esperar que me vaya bien o que Dios me ayude? Y la realidad es, no en lo absoluto, no se trata de que tú logres, de que tú ganes o pierdas, triunfes o fracases. Se trata de que comprendas cómo Dios va a hacer realidad esto en tu vida y inicia, como hemos ya dicho, con la acción de recibirle en tu vida, en tu corazón, como el responsable de producir su fruto en ti. Bueno, entonces una vez que has elegido permitirle a Dios tener esta responsabilidad contigo, ahora viene la parte de entender cómo Él lo va a realizar. Y hay 5 etapas de la obra de Dios en nosotros. Y ahí en la página 5 de la guía que estamos ocupando, puedes ver estas 5 etapas, ilustradas en 5 dibujos, 5 iconos que te permiten entender. Y quiero que veas el quinto dibujo. ¿Qué muestra ese quinto dibujo? ¿Quién está viendo la guía y está viendo el dibujo? ¿Qué te muestra? Yo la estoy viendo y el dibujo, y me muestra un árbol frondoso que pues que está dando fruto, ¿no? Que está fructificando, Sí, lleno de manzanitas o de los frutos que tiene ahí. ok. Entonces, esta es el propósito de aprender a vivir la obra de Dios en tu vida. Es que tú resultes como un árbol lleno de fruto. ¿Y qué fruto es ese? Pues es la vida de Dios, es la vida divina, operando en ti abundantemente. Y vamos a entender posteriormente muchos factores y conocer más profundamente el significado de cada aspecto de la obra de Dios, pero hoy vamos a trabajar primero en la decisión que establece esta obra en tu vida, que es recibir a Dios como el labrador de tu vida. Si eso no ocurre, pues esto no está aplicado a ti, ¿no? Pero si das este paso, entonces tu perspectiva debe de irse al fruto, porque para eso le estás recibiendo en ti, para que produzca fruto en tu vida. Así que lo primero es tener claridad en ese aspecto y segundo es enfocar el fruto. Bueno, si yo lo que quiero es fructificar, es que Dios produzca el fruto de su vida en mí, entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues vamos a ver que hay 5 etapas de la obra de Dios que tenemos que aprender a vivir. Él lo hace, pero yo lo tengo que permitir. Entonces, el segundo asunto es, para que Dios cumpla su obra en mí, yo tengo que participar. ¿Sí? Y obviamente esto se aplica de la misma manera a ti y a cada persona. La obra de Dios no puede ser realizada
por la fuerza, no es impuesta a la fuerza sobre nadie, sino que ocurre únicamente con la participación voluntaria de la persona que la desea. Y si de algo puedes estar completamente seguro, es que Dios va a respetarte. Que tú vas a disfrutar del resultado de la obra de Dios en tu vida cuando se lo permites, pero Él no va a poder hacer nada de su obra en tu vida cuando tú no se lo permites. ¿De acuerdo? Y quisiera escuchar algún testimonio o evento donde uno de ustedes ha aprendido o ha comprobado esta verdad. En las dos direcciones, cuando le permites a Dios y cuando no le permites a Dios. ¿Quién nos quiere compartir algún evento o alguna situación en la que comprobó esta verdad? Yo Adelante. no tengo video, pero no tengo cámara aquí. Pero fíjese que me pasó precisamente ayer, ¿no? Donde en un momento en una llamada, como tengo aquí mi área de trabajo en la sala, al mismo momento se amontonó todo, ¿no? Entran hablando, una vecina, ruido, y aparte un vecino que está ahí haciendo una construcción con tablas, ¿no? En otro momento, con la naturaleza vieja, pues eso me irritaba, explota uno, se enoja, se alza uno la voz o dice, oye, guarda silencio. Pero ayer reconoció o fue un momento así bonito, como dirían por ahí, el ojo del huracán, ¿no? El momento de calma, ¿no? En donde pude reconocer y ver de cómo era antes y cómo en ese momento, si uno le permite realmente, porque ahí creo que me dejó ver Dios eso, ¿no? Que yo le permita a Dios ver ese panorama y él tomar control de eso. ¿Y qué fue el resultado? Pues no me irrité, no me molesté, no me dio angustia en el pecho, ¿no? Entonces fue un momento de paz en medio de la tormenta, ¿no? Y es padre porque son cosas que parecen chicas, pero son pasos gigantes en el crecimiento de uno, permitiéndole siempre y cuando permitirle a Dios todo eso, ¿no? Entonces, ya veo qué tan importante es que esas pequeñas cosas que parecen pequeñas son gigantes en el crecimiento de uno, siempre y cuando le siga yo permitiendo eso a Dios, ¿no? Que Él sea el que lo haga, no yo con mi fuerza, ni con mi entendimiento, ni por quererme hacer el bueno, ni que me vean bien, ni caer bien, ni nada, ¿no? Sino es Él actuando en uno. Y se ve en la manera de hablar, se ve en la manera de mirar, de todo, ¿no? Entonces, creo que eso es, me pasó ayer y él lo venía platicando con mi esposa igual, ¿no? Y es maravilloso, pero poco a poco. Es un aprendizaje, es un proceso, pero lo estás comprobando, ¿no? El que tomó la decisión de permitirle a Dios hacer su trabajo en ti, fuiste tú. Sí. Y lo que vamos a aprender cada uno es que Dios está presente. Nunca está descuidado o distraído, sino está atento a lo que vamos a elegir nosotros vivir. Y esto, conforme empezamos a comprobarlo cada vez más, pues empieza a renovar nuestro entendimiento y nos permite disfrutar, ¿no? de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros en toda nuestra vida, porque para Él no es decirte, ay, no me des guerra con eso, ¿a poco no puedes hacer eso por tu cuenta, no? Tráeme los problemas grandes. Eso no es en lo que Dios está enfocado. Él está enfocado en qué va a vivir tu corazón, en las cosas rutinarias
o en las cosas extraordinarias. Para él la importancia no es el tamaño de la situación, es qué vas a vivir, qué va a ocurrir en tu interior y qué va a salir de ti. Wow. Fruto. Él quiere que salga fruto. Perdón. Entonces, gracias, Iván. Sí, gracias a usted. Vamos a considerar cómo Dios nos lleva de cero a fruto, ¿sí? Y el cero negativo, o sea, no nada más vacío, sino podemos venir a Él saturados, atestados de problemas, de maldad, de ira, de envidia, de celos, de corrupción sexual, de esclavitudes, de adicciones, de temores, de todo. Y esa es la condición del terreno que le traemos inicialmente. Y cuando él asume el papel de labrador, recuerda para qué lo asume, para llevarte a fructificar la vida divina, para producir, no solamente que tú experimentes la vida divina. Y por favor, pongamos mucha atención a este punto. Fructificar no se trata de que tú vivas las cosas de Dios nada más. Fructificar se trata de que tú puedas facilitarle a otros la vida de Dios. El árbol no se come su fruto, ¿o sí? El fruto es para otros. Y eso es lo que Dios quiere producir en tu vida, es que en ti abunde. Hoy estaba caminando aquí en el vecindario, la colonia donde tiene su casa, y pasé por una callecita donde unos vecinos tienen árboles frutales sembrados en su jardín de enfrente, que es muy, muy raro, ¿no? No es común. Pero hay un árbol de toronja y un árbol de mandarina y los dos están cargados de fruto ahorita, ¿no? Entonces tú ves eso y se te antoja ir a agarrar uno de esos frutos, ¿no? Es atractivo un árbol lleno de fruto. Y eso es lo que Dios quiere que tu vida llegue a ser. Imagínate, tú cargado así, rebosando de la vida de Dios para dársela a otros, para ser un bendecidor en tu entorno, iniciando en tu casa. Ese es el sueño de Dios, y cuando le recibes para que Él sea el labrador, puedes tú conectarte a ese propósito suyo y entonces aprender a vivir el proceso por el cual Él te va a traer a esa realidad. Bueno, ahí en su página pueden ver 5 dibujos. Ya vimos el último, el árbol cargado de fruto. Esa es la promesa, eso es el propósito y esa es la visión, el enfoque que debemos de tener. ¿Sí? Ahora, vamos a la primera etapa. Yo le llamo 5 etapas, ¿no?, de la obra de Dios. Entonces, la primera etapa, ¿qué hace Él? Pues la labranza. El terreno, como esté, tiene que ser preparado para que finalmente lleve mucho fruto. Y este es el trabajo del labrador. Y aquí viene algo enorme para nosotros, porque ¿cuál ha sido la tendencia bajo el esquema del pensamiento humano, aunque sea muy religioso, muy devoto, muy bíblico? Pero a ver si están de acuerdo o no conmigo en esto. Que el pensamiento ha sido: yo no puedo acercarme a Dios si ando mal. Y eso es lo que muchas personas, no, pero pues es que yo no ando bien, yo no puedo acercarme a Dios así como estoy. Primero tengo que arreglar, tengo que dejar esto, tengo que cambiar aquello, tengo que... ¿Cierto o no? Entonces el punto inicial aquí es entender, no, espérate. El labrador recibe el terreno como está, lleno de lo que traiga.
Y Él se declara absolutamente capaz, fiel y poderoso para transformar ese terreno en un terreno absolutamente fértil. Entonces, cuando tú ves tus defectos y tus flaquezas y tus esclavitudes y lo que, como quiera que te veas, lo hermoso de aprender a vivir la labranza de Dios es que en lugar de alejarte de Él, lo que haces es correr a Él, es decirle, esto en mí no pertenece a tu promesa. O sea, vamos a usar un ejemplo de enojo, coraje, ira. Muchos de nosotros, yo tenía eso en mi corazón, era un automático, era parte de lo que yo era. Y entonces mi reacción a presiones, problemas, frustraciones y mucho más provocaciones, pues era enojarme, ¿no? Y manifestarlo en la dimensión en que se me antojara, ¿no? Que me ganara. Que a veces estás tratando de reprimir las cosas, pero explotas. Bueno, por años luché por cambiar eso, por controlarlo. Le prometía yo a Dios que ya iba yo a cambiar. Y me río porque mientras más prometía, peor me iba, ¿no? Parecía que mientras más sincero y más decidido estaba yo a cambiar, más rápido surgían las circunstancias que me hacían tronar. Entonces, hoy yo les puedo decir que yo no batallo para nada con el enojo ni la ira, pero yo no la vencí, ¿sí? Yo no la superé, yo no la vivo controlando. El labrador de mi corazón se encargó de limpiarme de eso. Y eso es la parte maravillosa de tener a Dios como el labrador de tu vida. Él sí puede erradicar de tu corazón lo que ha estado esclavizándote, lo que ha estado no solamente dañándote a ti, pero dañando a otros. Qué triste era para mí, después de la explosión de coraje, darme cuenta de que lo que yo había dicho o hecho había dañado a otras personas. Y a los más cercanos, ¿no? A los que les dices, yo te quiero mucho, pero al rato les estás dando en la torre con tu conducta, ¿no? Y todos hemos vivido eso de alguna manera u otra. Yo les comparto, esa era mi existencia. Pero aquí está entonces la parte maravillosa de permitirle a Dios ser el responsable del terreno que eres, porque todo lo que ya está arraigado en uno, ¿no? El ser humano dice que el palo chueco ya no se endereza, ¿cierto? Palo torcido no tiene remedio. Y Jesús lo dijo, él dijo, el árbol malo no puede dar buen fruto. Cuando Dios es el labrador, entonces, ¿qué hace Él? Él tiene el poder para desarraigar ese árbol malo. Y Él va a sembrar buena semilla que va a producir buen fruto. ¿Sí? Y por eso es que esta parte inicial de entender, repito, para beneficio de los que nos están acompañando, de Juan Carlos y de Oscar, que se están integrando, estamos hablando hoy de la importancia de determinar, de definir y resolver si recibimos a Dios en nuestra vida particular como el labrador, como el responsable de producir fruto en nosotros, fruto divino. Y por eso lo que estamos diciendo ahorita es que cuando Él es el responsable, todo lo que está en tu corazón, que
no es divino, aprendes a permitirle a Él cumplir su responsabilidad de limpiarte de esas cosas, de resolver esas cosas. Dejas de pelear contigo mismo y de estar allí batallando y fracasando, porque es lo que sucede. Yo no conozco a una persona que por sí misma haya vencido ni vicios ni de a de veras, porque hay personas que logran por un tiempo dejar esto, aquello, pero Dios cuando te hace libre, te hace libre. Jesús dijo, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y eso es lo que tiene que producirse en nuestros corazones para que pueda haber buen fruto. Porque de otra forma no lo puede haber. Entonces quiero invitarles a conversar un poquito sobre este asunto de vivir la labranza de Dios. Marco, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No, pues Dios me ha estado labrando desde hace mucho tiempo. Ya hace 26 años que Jesús vino a mi vida y he pasado por diferentes etapas. Primero, como recibí a Jesús mal, como mi Señor y Salvador, pues quise servirlo yo a Él, ¿no? Y fue un largo fracaso. Y hace aproximadamente 8 años, quizás un poquito más, que empecé a conocer a Dios como mi papá. Y bueno, todo cambió. Le metí un turbo a mi relación con Dios. Bueno, Él se lo metió, ¿no? Y ahora esta visión que estamos recibiendo de verlo a Él como labrador, pues cada vez va siendo más fuerte la vivencia con Dios, ¿no? Esta invitación a que yo no haga nada y a dejarlo hacer a Él, que no haga nada más que aceptar y reconocer que Él es el que hace todo en mi vida. Es algo maravilloso también y pues lo estoy viviendo y estoy recibiendo muchísimo de parte de mi Padre, ¿no? Empiezo a ver, a tener como visión de las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que yo viva con Él en ellas. Gracias. Gracias, Marco. Entonces, en lo que tú nos estás compartiendo, quiero un poquito extender lo que nos has dicho para que todos entendamos. Tú recibiste a Dios en tu vida hace casi 30 años, pero de manera limitada, ¿no? Porque aprendiste a establecer ciertos parámetros, vamos a llamarles, que delimitaban la relación con Dios, Él como Señor, tú como siervo, ¿no? O subordinado. Él como Salvador y tú como perdido, vamos a decir. Pero nunca Él como labrador y tú como el terreno en el que Él iba a producir su fruto. Y experimentaste fracaso en tus esfuerzos por servirle, agradarle, obedecerle, y cuánto del fruto de Dios se manifestó en ti con todo eso que trataste de hacer. Pues la verdad que varias personas recibieron a Cristo, a pesar de que
estaba yo tratando de hacer el trabajo de Dios. Dios en su misericordia, cuando hablaba con alguien, Él era el que les hablaba. Aunque yo no me había dado cuenta de esto, sino ya más adelante pude constatar y comprobar que era Él hablándole directamente a las personas, ¿no? Sí hubo fruto, pero no había conciencia de mi parte de que era mi padre el que estaba haciendo la obra, ni que Él era el que estaba dando el fruto, ¿no? Llegó un momento en que yo creí que yo era el que estaba dando fruto, pero ya después Abba me hizo entender que no. Pero ¿qué sucedía en tu carácter y qué sucedía en todo ese asunto? No, pues yo me llené de orgullo, ¿no? Llené de orgullo cuando veía la obra de mi padre ejecutándose por medio de mí. Era un gran orgullo. Pero pues en Abba nunca hubo condenación. Él sufrió, me sufrió en todo lo que yo viví y con mucha ternura y mucho amor me ha ido enseñando y me ha ido mostrando lo que realmente ha estado pasando, ¿no? Bien, gracias, Marco. ¿Quién más quiere compartirnos lo que está comprendiendo respecto a recibir a Dios en tu vida como el labrador responsable de producir su fruto en ti? Y de vivir la labranza, ¿sí? Les voy a compartir lo que estaba pensando ahorita, en ese rato, que durante mucho tiempo, y aún todavía me ocurre que en ese proceso, ¿no? De querer agradar a Dios, ¿no? O a los demás, ¿no? Me meto en el asunto de, pues, dejar que Dios sea quien lo haga, ¿no? Que no sea mi labrador. Entonces me meto a querer hacerlo yo, ¿no? Y pues ha sido, pues, desastroso, ¿no? Porque, obviamente, comparando cuando le permito a él, ¿no? Que yo sea su obra y que las demás personas sean responsabilidad también de él. Y no me meto, ¿no? A tratar de invertirme en tratar de agradarles o yo concordar con lo que ellos piensan, creen o desean, etcétera. Y más bien me ubico en permitirle a Dios que sea que trabaje aquí adentro, ¿no? Para que de eso pueda yo estar viviendo, responder, lo que sea, ¿no? Pues cambia totalmente el asunto, ¿no? Entonces estoy empezando así como que a tener experiencias muy positivas en ese aspecto, ¿no? Obviamente de repente sí, estoy como que en ese proceso de ser arraigado ahí, ¿no? Ya lo puedo ver, ya puedo ver claramente cómo es ese proceso, ¿no? Pero sí, por lo menos en mí, me imagino que de muchos, ¿no? Es un proceso que o estuvo o está muy arraigado, ¿no? El querer hacerlas, el querer, pues, estar agradando, ¿no? O caer en gracia de los demás, ¿no? En lo que sea que estemos viviendo, ¿no? Y a veces puede ser un proceso muy destructivo, ¿no? Y desgastante. No, más bien, no, a veces, siempre es así, ¿no? Pero no nos damos cuenta, ¿no? Hasta que llega a una magnitud bastante pesada, ¿no? Que dices, pues ya está aquí, ¿no? Pero pues no tiene por qué llegar hasta ese punto, ¿no?
Gracias, Juan Pablo. Cuando hablamos de labranza, tenemos que tener presente que Dios va a hacerse responsable de remover 3 condiciones de nuestro corazón. Dureza, ¿sí? Que es un estado puede ser de orgullo, de dureza, porque nos hemos encallecido por cosas que hemos sufrido, visto, decepciones, incredulidad, tantas otras cosas que pueden endurecernos. Segundo, Dios va a remover fortalezas que se han construido en nuestras vidas, que son nuestras cárceles internas, en las que nos encontramos allí sujetos y que no nos permiten ser libres. Y tercero, Dios va a remover de nuestra vida tanto los afanes que nos consumen como los deseos que nos corrompen. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, estas condiciones del terreno de nuestro corazón, es lo que el labrador va a ocuparse de resolver en nosotros para darnos libertad de todo lo que distrae el crecimiento de su vida en nuestro corazón. Y pensando en eso, quiero invitarles a comentar cómo vivimos eso, ¿no? Bueno, pues ya mencioné un poquito, ¿no? Con el testimonio que les comparto sobre, en mí había una de las tantas cosas, ¿no? Que había era este problema de ira, era una fortaleza en mi vida. Y yo un esclavo de ello, pero cuando aprendí a ya no esforzarme por cambiar, sino a descansar la responsabilidad de mi libertad en Dios, Él empezó a operar en mí la limpieza, la remoción, ¿no? de todas esas raíces que en muchas ocasiones son muchas cosas por las que estamos enojados, por las que nos enojamos. Y Él tiene que hacer un trabajo perfecto, que lo hermoso de su trabajo es que no te va a dañar, ¿sí? Que cuando Él desarraiga algo de tu vida no vas a quedar todo hecho pedazos porque pues te arrancó algo pero te desbarató a ti en el proceso, no. Al contrario, Él te va a sanar. Entonces, yo tuve que aprender a ver el problema de ir en mi vida como su responsabilidad. Y mi responsabilidad, la de ya no someterme al dominio de la ira, sino someterme a Dios, para que Él hiciera su trabajo de darme libertad. Quiero repetir eso porque creo que es muy importante y luego invitarles a que lo comenten. Viví la esclavitud a la ira, con todas sus consecuencias. La heredé. De hecho, en la historia de mi familia era marcadísimo que por las últimas 4 o 5 generaciones, el problema de ira era parte de ser del árbol genealógico del que yo nací, ¿no? Cuando aprendí a descansar la responsabilidad de mi libertad de la ira en Dios, Él, el responsable de hacerme libre, y yo, el responsable de ya no someterme a la ira, sino someterme a Dios.
¿Cuándo? Cuando era provocado. Cuando estaba enfrentando las cosas que típicamente y automáticamente me sacaban de quicio, tuve que aprender a someter mi corazón a Dios para que Él hiciera su trabajo de hacerme libre. Y entonces en ese proceso, en ese aprendizaje, se operó la labranza de Dios de darme libertad. Muchas veces queremos que alguien ore por nosotros y ya mágicamente se nos quite y jamás tengamos una recurrencia, ¿no? del problema porque queremos, pero nunca aprendemos a vivir el proceso de la labranza de Dios en nuestras vidas. Entonces, esto es una parte muy importante que creo que nos puede ayudar a todos muchísimo y que creo que conviene que lo platiquemos y también que lo comentemos, ¿no? Entonces, por favor, si quieren comentar, ¿quién quiere comentar sobre este particular? ¿Cómo vivir la labranza de Dios? Yo quiero aprender no sé si ya creo que estoy empezando, ¿no? Pero me identifiqué mucho con lo que dijo igual ahorita, porque igual es un problema que no nada más la vida se ha encargado, ¿no? De mostrármelo o echármelo en la cara, ¿no? Y como usted dice, uno aprendimos de una vieja manera a tratar de hacer las cosas por nuestro esfuerzo, y como usted dice, uno se esforzaba, ¿no? Se esforzaba uno durísimo por, hoy no lo voy a regar, no voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, yo en mi arranque con Aira, ¿no? O sea, sí ha sido un problema de que me he bajado, y hasta antes me pasó que me he bajado hasta en plena calle, en la avenida. Me acuerdo que una vez casi me doy ahí con 3 fulanos que iban adentro de un carro. Si hubieran sido narcos, ahí quedo, pues. No se bajó ninguno de los 3, ¿no? Pero ya luego, cuando se le pasa a uno esa ira, ¿no? Ahí viene de repente el remordimiento, o toma uno conciencia y dice, ¿qué caramba estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando de esa manera, no? Empieza uno a recapitular, ¿no? Dice uno, oye, si esta gente hubieran sido unos pistoleros, ahí quedo tendido. No soy Rambo, no sé, ¿no? O sea, le pasa a uno después que hace uno las cosas, ¿no? O que lastimas, o que hieres, o que se supone que eres bueno y terminas haciendo todo lo contrario a la palabra bueno, ¿no? Es terrible, ¿no? Y sí, ya ahora sí que doblé mis manitas como hombre, como Iván. Dije yo, esto no va a ser por medio de una iglesia ni que oren por mí. Ahorita me cayó mucho eso, ¿no? Luego mucha gente termina diciéndote en las iglesias que estás endemoniado, ¿no? Entonces, le echan la culpa a todo en eso, estás endemoniado. Y espérame, yo no vi ahí, la otra vez lo platicaba con mi esposa, le digo, yo no vi en la iglesia, perdón, en la Biblia, que Jesús dijera que todo el mundo anduviera endemoniado, y hay iglesias que han caído en eso, que oran por demonios para todo. Y de repente Dios me mostró ahora, y lo platicaba con mi esposa, los pasajes de la Biblia donde está Jesús, él hablaba y de repente decía, ¿tú cómo te llamas? Pues, o sea, él veía quién estaba endemoniado, y ese le respondía, soy Legión, ¿no? Pero nunca vi que Jesús, con este testimonio que tenemos en la Biblia, que él le estuviera diciendo a todo el mundo que todo el mundo estuviera endemoniado. Y ahorita Dios me está mostrando algo con la mujer samaritana, ¿no? Él no le dijo, estás endemoniada de prostitución. Creo que era la samaritana, ¿verdad? La que era la prostituta, no me acuerdo si me revolví ahí, pero realmente fue el amor que ayudó a esa mujer a lavarle los pies a Jesús, y él nunca la juzgó como la juzgaba a todo mundo afuera, ¿no? Porque a fin de cuentas, si él, siendo lo que es, no lo hizo, nosotros qué somos para hacerlo, ¿no? Pero esto ahorita a mí me está cayendo mucho el 20, y le doy gracias a Dios, gracias a Abba, porque
es algo precisamente con lo que lucho, ¿no? Y con el cual doblé las manitas y ahora sí me rendí y dije yo, Padre, solamente en adopción es, es en donde voy a ver tus frutos, no el Iván, no lo que lea, no lo que haya escuchado, ni un video, ni mi fuerza, ¿no? Sino que seas tú el que empiece a germinar esta semilla, ¿no? Y eso, lógicamente, lo voy a ver yo, pero lo van a ver mis seres queridos, las personas que me rodeen, no nada más mi familia, sino lo van a ver como una vivencia real y genuina, no actuado porque haya ido a una terapia o algo así, ¿no? Sino algo verdadero, algo, y es algo que necesito en mi vida, ¿no? Y porque a veces uno ve que está falto de tantas cosas y no sabe uno qué hacer prácticamente. Creo que aquí es muy importante, bueno, yo quiero vivir eso, ¿no? Eh, cómo va a ir germinando esto, que fluya en mí, pues. Así es. Entonces, el gran aprendizaje para cada uno de nosotros es saber, eh, obviamente, reitero, ¿no? Si recibo a Dios como el labrador en mi vida, todas estas cosas que no están correctas, pero que me suceden, que han sido parte de mí, ahora tengo a quien entregárselas, ¿sí? Tengo una persona responsable de darme libertad de esas cosas. Y el aprendizaje es a hacer eso en lugar de someternos a seguir en la esclavitud, a seguir en el lío en el que hemos estado, ¿no? Y repito, se aplica a todo lo que es parte de la existencia humana. Muchas veces tenemos nuestro enfoque en las cosas que son peores en nuestra vida, pero conforme Él remueve esas cosas, quedan otro montón. Y el proceso es igual. Tenemos que aprender a reconocer esto está operando en mí. Gracias porque tú eres responsable de limpiarme. Lo entrego en tus manos. Me entrego en tus manos para que me limpies de esto. Y acto seguido van a venir situaciones y eventos que van a querer, regresando al ejemplo de la ira, pues provocarte a ira, ¿no? Y ahí tú tienes que aprender a ya no someterte a la ira. O sea, reconocerlo en el momento. Exacto. O sea, ahí está la provocación. Está bien. Ajá. Pero en ese momento es someterte al Padre, someterte al labrador, ¿sí? Y darle gracias porque Él opere la libertad que requieres. La ira puede estar queriendo hervir, ¿no? Pero tú vas a aprender a tomar la decisión de ya no obedecerla, de ya no someterte a esa esclavitud, sino elegir someter tu ser al labrador, decirle, haz tu trabajo en mí, yo me someto a ti, no a la ira. Y esa disciplina que va a desarrollarse en tu corazón va a permitir que Dios elimine de ti el poder de la ira y tú ya no seas esclavo de ella para nada. Ok. Y repito, para algunos es eso, para otros es temor, para otros son tentaciones sexuales, para otros son avaricia, para otros es envidia, para otros es qué sé yo. Toda la gama de cosas que están contenidas en el catálogo humano, ¿no? Entonces el labrador que tenemos es responsable y capaz de hacer un trabajo perfecto, pero esto es como se lo permites. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Marco.
A ver, Marco, espérame. Empieza de nuevo porque estaba cerrado tu micrófono. Ya está abierto. En mi caso fue la amargura que permití que fructificara en mi corazón desde muy chico. Y fue hermoso todo el trabajo que Dios tuvo que hacer para llevarme al punto donde yo pudiera ver que traía amargura, ¿no? O sea, de hace 26 años que conocí a Jesús, hace 8 años que empecé a entender la adopción y que mi padre me reveló que yo traía amargura en mi corazón. Pues fue todo un trabajo, ¿no? De limpieza que Dios fue quitando, como dices, muchas piedras, ¿no? Muchas ideas equivocadas, fortalezas, engaños que tuvo que ir desarraigando de mi corazón. Y hasta llegar al momento donde Abba me mostró, bueno, ustedes ya han escuchado el testimonio pero para las personas que vean el video, Abba me mostró que esa amargura era algo muy real en mi vida y me dijo que yo estaba enfermo y que cuando perdonara iba a ser sanado. Y en ese proceso yo fui reconociendo todo lo que había en mi corazón y finalmente llegó el momento en que me di cuenta de que yo no podía hacer nada para quitármelo, ¿no? Que solamente Él era el que tenía el poder para desarraigar de mí eso y gracias a Dios que me llevó a tomar una decisión importante en mi vida de decir, bueno, pues yo veo que tienes razón, estoy convencido y veo que yo no puedo hacer nada, entonces quita esto de mí, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben, yo estaba quedándome ciego prácticamente y le dije, no me voy a operar hasta que tú me limpies. Y fue una decisión importante que tomé, ahora lo veo así. Y él estuvo trabajando 8 años en mi vida para quitar y remover toda esa amargura que había, ¿no? Hasta pues que recientemente, a finales del año pasado, pues él me llevó a operarme y a proveer para todos los gastos que se necesitaron para esto, ¿no? Y veo la fidelidad de Dios en este proceso, ¿no? Veo la fidelidad de Dios en esa limpieza que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias, Marco. Muy, muy importante lo que has estado aprendiendo vivencialmente, ¿no? No conceptualmente, sino vivencialmente, y conociendo cómo Dios entonces se ocupa de hacer lo que solamente Él puede hacer. Y una vez que Él empieza a remover de tu vida las cosas que ahí estaban, pues todo va a operar completamente diferente, porque vas a estar viviendo el producto de lo que Él fue capaz de hacer en ti, ¿no? Muy bien. Oscar, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Una pregunta. Cuando yo decido no someterme a esclavitud, en el momento que yo decido no someterme a esclavitud, ¿cómo se manifiesta Dios a mi favor? O sea, ¿cómo me doy cuenta que
que Dios está, digamos, reconociendo que yo decido no someterme a la esclavitud que sea. ¿Sí me explico? Creo que sí, y es una maravillosa y muy buena pregunta porque nos lleva a el asunto de que para que Dios, por eso es que recibes a Dios en tu corazón, que Él habite en tu corazón. Allí es donde Dios, desde allí es donde Dios quiere hacer su trabajo, y cuando Él entra a tu espíritu para vivir en tu espíritu, Él está atento, su enfoque está en ti. Él no está ocupado en las galaxias y en qué sé yo, está ocupado en ti, en qué vas a elegir, qué vas a hacer en tu corazón. Y por eso es que no se ocupa tiempo, o sea, no hay distancia entre tu corazón y su presencia, ¿me entiendes? Y cuando Él está viendo qué vas a hacer, entonces en el instante en que en tu corazón tú eliges no obedecer a la ira, sino presentarte a Él, ahí está Él para actuar a tu favor de inmediato. Porque todo está ocurriendo en el mismo lugar, en el lugar donde operaba la ira en ti, ahora tú vas a permitir que opere Dios. Si entendí tu pregunta, eso es lo que puedo comentar. ¿Qué nos dices? Sí, o sea, yo me refería quizás a, por ejemplo, en ese instante, no sé, recuerdo su palabra o él me habla o me lleva a vivir lo que él es, no sé, en paz, en amor, no sé, o sea, esa mi pregunta, porque pues eso nos hace falta, ¿no? Identificar cuando Dios se manifiesta, ¿no? A veces Él lo hace, ¿no? Pero como que, no sé, no lo tenemos claro, pues. Eh, yo sé que el resultado de su obra es el fruto, ¿no? O sea, si yo no me enojo es porque, pues ahora sí que Él se manifiesta simplemente, ¿no? Pero a veces, uh, como que, bueno, al menos a mí sí me gustaría, estar, seguro de su manifestación, ¿no? De cómo podría ser su intervención en cada situación, pues. A eso me refiero. Muy bien. Marco, ¿tú quieres aportar algo? Sí, sí, me llamó la atención la palabra que Oscar usó, cuando Dios se manifiesta. Y bueno, he podido entender que Dios se está manifestando todo el tiempo, o sea, que Dios está dentro de mí y él se está manifestando en mí. Lo que pasa es que yo lo dejo manifestarse. O sea, no es que él de repente aparezca, ¿no? Sino que él ahí está. Y yo simplemente le digo, pues, hazte cargo. Tú estás aquí. O sea, no es que él de repente irrumpa, ¿no? Sino que es tan respetuoso de la libertad que me dio y de la autoridad que me dio sobre mí mismo, que no, o sea, no se va a imponer sobre mí, sino que yo lo tengo que incluir en lo que estoy viviendo. Yo lo tengo que invitar, recibir.
en la vivencia que estoy teniendo para dejarlo a él actuar. Entonces cambia, ¿no? Cambia la situación. Sí, y la parte importante es que la manifestación de Dios en tu corazón, en tu espíritu, va a evidenciarse en, número uno, en que ya no te domine la ira, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay una escritura en 2 Corintios 3 donde dice, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando yo aprendo a ya no someterme a la ira, sino someterme a Dios, el poder de Dios impera y ya no soy esclavo, ya no vivo esa esclavitud. Eso es como empieza la manifestación de Dios. Ahora, no termina allí, ¿sí? Porque Dios simultáneamente va a operar su paz en mí, por ejemplo. Y en operar su paz voy a poder manifestar paz en contraste o paciencia o las diferentes manifestaciones de la vida de Dios. Ahora, esa manifestación, Él quiere que sea plena, pero para eso yo tengo que vivir las otras etapas del trabajo de la obra de Dios en mí. ¿Sí? Porque ahorita estamos viendo el puro inicio, ¿no? Traigo una esclavitud a ira. ¿Cómo vivo la labranza de Dios? Pues aprendo a someterme a Él y no a la ira, y Él tiene que obrar, y Él rompe esa esclavitud y ya no me arrastra la ira. Bueno, pero ahí no se queda. O sea, Dios quiere avanzar su obra hasta llevarme a plenitud. Sin embargo, siempre que Dios se manifiesta, va a haber paz. Siempre. Y las demás cosas que Él ya sembró, que es lo que sigue, ¿no? Labranza, siembra, germinación o vivificación, crecimiento y fructificación. Son las 5 etapas. Entonces, lo que ya Él sembró y ya habita en mí, pues va a manifestarse también. ¿Sí? Pero lo que todavía no le he permitido sembrar en mi corazón, pues eso no va a poder manifestarse porque todavía no lo he recibido, todavía no le he permitido instalar en mí todo lo que Él quiere que yo disfrute. Y por eso no puedes nunca estipular que la manifestación de Dios tiene que ser de esta y de esta y de esta manera. Por supuesto que Él anhela que todo lo que Él es se manifieste en ti, pero eso es un proceso que ocurre conforme vives estas etapas de su obra en ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, resumamos, ¿no? El labrador es responsable de condicionar mi corazón para que no haya en mí impedimentos a su fruto. Todo lo que es contrario al fruto de Dios en mí, a la vida de Dios en mí, Él es responsable de removerlo. Yo soy responsable de permitírselo. Y eso es lo que acabamos de hablar. ¿Cómo se lo permito? No sometiéndome ya más a las cosas que eran mi forma de ser. Porque mientras yo siga pensando, es que yo así soy. Yo así soy. Y si me buscan, me encuentran, ¿no? Bueno, entonces no estoy dispuesto a vivir la labranza de Dios. Sigo aceptándome en mi estado anterior. Es que yo, cuando me dicen esto, yo hago esto. Cuando me buscan por acá, esto es lo que me sucede. Cuando viene esto, así reacciono. Entonces te estás diciendo, es que yo aquí ya estoy, yo no quiero moverme de aquí.
Y vivir la labranza de Dios es lo opuesto, es decir, ya no quiero seguir así, ya no estoy de acuerdo en ser de esta manera. Y ahora cuento con una persona capaz y poderosa y fiel para cambiar ese estado de existencia que he conocido, que he vivido. ¿De acuerdo? Entonces, la labranza de Dios, una etapa importantísima que vas a vivirla repetidamente, porque repito, Él va a trabajar en un área en tu vida donde tú se lo permites, pero luego van a salir muchas más. Nunca, jamás cometamos el error de decirnos a nosotros mismos, mucho menos a otras personas, no, es que yo ya estoy bien. Eso no nos corresponde a nosotros determinar. Eso es el trabajo del labrador. ¿Sí? Y nos va a permitir permanecer atentos a su invitación para vivir más labranza en las áreas donde Él ve que hay cosas en nuestro corazón que requieren que Él intervenga y que Él labre, limpie, etcétera, ¿no? Muy bien. Podríamos hablar muchísimos diferentes aspectos de la labranza de Dios, pero creo que esto nos introduce de manera general a la verdad de esta provisión, de esta parte de la obra de Dios en nosotros. Entonces, lo que sigue es, por ejemplo, hoy Marco ha dicho, yo no lo entendía o no lo vivía en aquellos años con este entendimiento, pero ahora que lo entiendes de esta manera es mucho más sencillo permitir que esto abunde, ¿no? Y que ya no haya retención de defectos ni de situaciones en nosotros que consideremos incambiables. Mucho menos aceptación de es que yo así soy, sino es yo soy labranza de Dios y lo que Él ha iniciado en mí lo está perfeccionando. Y cada vez que me muestra algo más que está fuera de lo correcto, pues lo recibo con gozo porque Él se va a encargar de hacerme libre de esas cosas. ¿Sí? Y esa libertad va a permitir que lo que Él siembre en mí nazca, crezca y fructifique. Muy bien, vamos a la próxima parte o etapa del trabajo de Dios en nosotros. Y es la siembra. Dios siembra su semilla en mi espíritu, en mi corazón. Y esto podemos entenderlo en el contraste de lo que hemos vivido en la existencia humana. Cuando fue sembrado en ti algún aspecto del mal, ¿sí? Vivimos eventos que sembraron en nosotros cosas. Yo recuerdo, no los detalles, pero sí recuerdo que cuando estaba cumpliendo 5 años de edad, en la escuela, en aquellos años, había, yo que tenía 5 años y estaba entrando a segundo de primaria, a esa edad, pero en segundo de primaria, en el mismo salón, había muchachos de 15, ¿no? De 15 años de edad, etc. Entonces, recuerdo que a esa edad fui expuesto por esos compañeros a la pornografía. ¿Sí? Y esa semilla fue sembrada
yo la recibí. Y una vez que recibes el mal, empiezas a vivirlo. Empieza a operar eso y va a crecer en ti tanto tú le des lugar, pero te va a esclavizar. Entonces, a través de los años, pues una vez que algo malo ha sido sembrado en ti, como Marco habla de amargura y podemos hablar de tantas cosas, el único que puede remover esas cosas es Dios, y por eso la labranza de Dios. Pero ahora vamos a entender la siembra de Dios, ¿sí? Así como Él va a remover lo que fue sembrado en nosotros, que nos maldice, que nos denigra, que nos destruye y que nos convierte en maldición en la vida de otros, de la misma manera Él va a sembrar en nosotros su vida, su naturaleza. Y la siembra que Él hace en nosotros es maravillosa porque nos la entrega, la semilla de Dios nos es entregada en sus palabras. Fíjense bien, la semilla es el contenedor de la vida de una especie. ¿Sí? ¿Tiene sentido? La semilla contiene la vida de una especie. Entonces, mientras es semilla, todo lo que esa especie es está allí guardado. Y eso es lo que Dios hace con las palabras que nos habla. Jesús dijo, Juan capítulo 6, Él dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, semilla de Dios. Entonces, vivir la siembra de Dios es recibir lo que Él te habla. Pero recibirlo como semilla divina. No como una demanda que Él pone sobre ti, no como una orden que Él te está dando, no como una instrucción que Él te da para que tú vayas y hagas, sino como la entrega de su vida en tu corazón. Por ejemplo, cuando Dios te dice, ama a los demás como yo te amo a ti. Ahora, si tú te pones a tratar de vivir eso por tu esfuerzo, pues vas a fracasar miserablemente. Pero si tú recibes la palabra que Él te habla como su semilla, entonces fíjate la importancia. Vas a permitirle a Él concebir y desarrollar en ti ese amor que Él te entregó. No vas a tratar de imitar a Dios, no vas a tratar de lograr amar, sino que vas a permitirle a Él hacer operar su amor en ti. Y aquí es donde los que hemos vivido el cristianismo convencional nos hemos topado con pared, ¿no? Porque en lugar de vivir la siembra de Dios, hemos vivido algo artificial. Hemos vivido un conocimiento intelectual y una devoción sincera de querer cumplir con lo que Dios nos instruye. Y tronamos, sin excepción.
Algunos tronamos en orgullo, como mencionaba Marco, ¿no? Yo creía que yo lo estaba haciendo y nos inflamos. Otros tronamos en fracaso porque pues, ya le eché todas las ganas y busqué, pero yo no sirvo para esto. Yo no puedo. Las dos son terribles. Los dos son terribles fracasos. Porque así no funciona. Toda la vida que Dios quiere que fructifique en ti, Él la tiene que sembrar primero en ti. Entonces, por eso su trabajo es ser labrador, sembrador, vivificador de esa semilla en ti, el que hace que crezca esa semilla y el fructificador también de su vida en ti. Él va a cumplir el ciclo completo, pero a ti te toca, a cada uno de nosotros nos toca el vivir la siembra, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo muy, muy importante que nos puede ayudar en entender esto, ¿no? Y aunque se aplica en este caso al sexo opuesto, a los varones, pero vamos a entender el principio de esto o las bases de de vivir la siembra de Dios en el ejemplo que nos da María, quien vino a ser madre de Jesús. Ella era una jovencita virgen, no casada, comprometida a casarse, pero el ángel de Dios viene, se le aparece y le comenta o le informa que Dios la ha elegido a ella para que ella le permita a Dios engendrar en su vientre a su hijo. ¿Ok? Entonces, estás hablando de algo muy serio, ¿no? Porque se trata de estar de acuerdo en quedar embarazada del hijo de un padre que nadie va a ver ni entender, el Hijo de Dios. Y María hace sus preguntas y el ángel le contesta y le explica cómo Dios lo va a hacer. Y es importante cómo le dice, porque es la misma manera en que Dios siembra en nosotros su vida, y le dice, el Espíritu del Señor va a descender sobre ti y va a engendrar en ti al Hijo de Dios. ¿Ok? Ya está la propuesta de Dios. Está María. No va a ser forzada a que esto ocurra, sino que ella tiene que elegir si recibe o no la propuesta de Dios. Entonces, el ángel le entregó la palabra, pero ella tenía que aceptar que Dios hiciera realidad esa palabra en su vida. Y aquí está la frase importantísima a comprender y a practicar. Porque María le responde al ángel y le dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora considera la implicación de esa respuesta. Ella procesó lo que le estaba siendo dicho, la invitación que Dios le hacía, y su respuesta es, estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero ella no dijo, bueno, estoy de acuerdo, voy a ver cómo me embarazo. Voy a ver cómo le hago. Porque lo que Dios le estaba proponiendo, Dios lo tenía que hacer. Y ella entonces responde en fe diciéndole, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué ocurrió? Pues que Dios engendró en ella a Jesús. Y María vivió el embarazo y vivió la gestación, vivió el nacimiento del niño y vivió el ser mamá de ese niño y de ese hombre.
durante todo su tiempo aquí en la tierra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ahora, piensa en esto, ¿sí? Vivir la siembra de cada verdad que Dios te habla es vivirla de la misma manera. Es, gracias, yo recibo esta palabra que me hablas, hágase conmigo conforme a tu palabra. Dios te dice, tú eres luz del mundo. Recibes esa semilla, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero no estás buscando cómo chihuahuas le vas a hacer para cumplir, para obedecer, para esto, para lograr, para cambiar. Sino que estás sencillamente abriendo tu corazón para que esa semilla que trae la vida de Dios en ella encuentre lugar y pueda germinar y crecer y fructificar en ti. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es algo que tenemos, así como tenemos que aprender a vivir la labranza de Dios, es importantísimo que aprendamos a vivir la siembra. Porque de la siembra depende que haya fruto. Si nunca se siembra, pues no esperes que haya fruto. ¿Sí? Así que esto requiere que lo procesemos, que lo entendamos, que aprendamos a vivirlo. Y por eso te decía, Oscar, que la manifestación de Dios en nosotros siempre va a existir cuando lo permitimos, pero la dimensión de esa manifestación depende de qué está viviendo de Dios en ti. ¿Qué ha sido sembrado en tu corazón? ¿Qué ha germinado? ¿Qué cosa ha arraigado en ti y crecido? ¿Y qué está fructificando? ¿Sí? Pero todo empieza con la siembra. Barbecho, limpieza, qué bueno. ¿Para qué? Para sembrar. Entonces hay que tener mucho cuidado en poner atención a aprender a vivir esta siembra. Iván, ¿qué nos comentas al respecto? Pues se perdió mucho mi audio, se estaba cayendo mucho el wifi, pero ahorita en esto, gracias a Dios que regresó la señal rápido con esto. Me impactó mucho esto de María, ¿no? Es increíble porque es tan claro, tan conciso y tan tremendo, porque como ella no solo obedeció, ¿no? O sea, ella pudo haberse revelado como la historia de la raza, ¿no? No somos marionetas, ¿no? Ella pudo haber, pero como ella permitió, ¿sí? Porque creo que es lo tremendo, ¿no? Permitió, y para no hacerlo con su fuerza, con esas palabras que dijo, digo, ahorita me cayó como un balde nunca había visto, la verdad, ni lo había analizado nunca. Es de Abba, pues esto, porque estoy emocionado ahorita con esto que escuché, me quedé, wow, o sea, nunca lo había analizado ni lo había visto de esa manera, como ella no solamente se arrodilló y dijo gracias, no, sino que lo permitió ella eso, porque si no, con su fuerza se hubiera vanagloriado como mujer, el ego y todo eso, ¿no? Pero no, simplemente eh, eh, lo recibió con amor y lo permitió, ¿no? Vivirlo, ¿no? Y está increíble, la verdad me impactó ahorita, gracias a Dios que regresó el wifi porque se estaba cae, pero justo en este momento, ¿no? Y Dios sabe por qué lo hizo así ahorita, porque así me cayó, eh, está pesado, es una información muy pesada, ¿no? Pero lo está procesando mi espíritu, ¿no? Porque sí, ella, pues, entre todas las mujeres del mundo, ¿no? Fue elegida, y ella como ser humano normal pudo haber
hecho lo que se le viniera en gana, ¿no? Como dice usted, ahorita veo cómo me embarazo, ¿no? ¿No? O sea, todo- eso es lo padre que recibió y dejó fluir lo que Dios iba a hacer. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Pues ya eso era cosa de Dios, ¿no? No se metió a tengo que ir al río y tomar el agua y hacer, no sé, ¿no? Nada, pues, no tuvo que hacer nada más que permitirle a Dios eso, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No hacer nada, más permitirle. Y ahora sí que veo que es activar también en el momento justo cuando esté pasando la situación, permitir a Dios que sea Él el que domine esa situación, ¿no? Y no nosotros. Como si fuera, yo creo que lo veo que como en vez de elegir la catafixia, como si fuera lo de Chabelo, en vez que yo elija, nomás dejarle a Dios, pues Dios, tú sé el que, tú dime, tú hazlo, y yo ya no tengo más que esperar, ¿no? Más que esperar eso. Nosotros decimos caer, ¿no? Pero no es caer realmente, ¿no? Pues solamente le doy gracias a Abba porque esta información, la verdad, a mí sí me impactó mucho. Muy bien, gracias, Iván. Qué importante, ¿no? Que Dios nos dé entendimiento. Se dan cuenta que esto es sencillo. Esto es tan sencillo que es ilógico para el entendimiento humano, pero tiene toda una razón de ser así, y porque esto nos introduce entonces a qué va a hacer Dios, de qué es capaz Dios. Y por eso todo lo que Él quiere hacer eterno en nuestras vidas tiene que ser sembrado en nosotros. ¿Sí? Cuando Él te da su paz, esa es una semilla. ¿La recibo o no la recibo? Como tal, porque si yo no la recibo como tal, he estado platicando con un grupo de personas cristianas, ¿no? Todas saben muchísima Biblia y hablábamos de, bueno, ¿cómo sabemos que Dios nos ha dado su paz? Pues porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y la gran mayoría sabía esas escrituras y demás. Entonces viene la pregunta, bueno, qué bueno, ¿y tú vives esa paz consistentemente? No, pues no. ¿Por qué no? No, es que está difícil. ¿Por qué está difícil? Pues es que imagínate pues sí, Jesús, pues sí, porque Él era Dios, pero yo estoy aquí enfrentando un montón de cocolazos y cosas que pasan y demás, y pues no es tan fácil. ¿Te das cuenta? Lo que ha sucedido es que esa verdad de mi paz te dejo nunca se recibió como semilla para que Dios la germine en tu vida y se vuelva parte de lo que tú eres, se integre a ti y tú puedas consistentemente vivir paz. Entonces, lo mismo con María, o sea, ella tenía que estar de acuerdo para que Dios hiciera, y una vez que estaba embarazada, pues vivir la gestación de ese embarazo hasta su fruto, ¿no? Y repito, no terminó en el dar a luz al niño, sino en vivir el ser su madre durante todo el tiempo aquí en la tierra. Y lo mismo con nosotros. Dios no va a terminar nada más con manifestar paz en ti, sino hacerla fluir de ti para otros. Y esto es el punto de inicio de la vida de Dios en nosotros, es por siembra. Y nuestra parte es aprender a vivir esta siembra. Marco, ¿qué nos comentas al respecto, por favor? Dios me está permitiendo conectar ahorita las etapas previas, ¿no? En este caso, pues, la etapa previa es la preparación del terreno y el barbecho del terreno, el romper la dureza del terreno, quitar las piedras, quitar las espinas, quitar todo lo que estorbe a la siembra, ¿no?
a la siembra de la semilla. Y ya entrando a esta etapa, pues recibir la semilla, recibir la promesa de Dios, de la misma manera que María la recibió, ¿no? Y con la misma actitud de decir, pues hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Estoy de acuerdo, acepto vivir esto, ¿no? Y también ahí veo la importancia tan grande de no recibir esa palabra como una demanda de Dios hacia mí, ¿no? Sino consciente de que es la obra de Dios y, y que va a ser llevada a cabo en el poder de Dios, que él tiene el poder para hacerla realidad en mi vida, ¿no? Y eso pues es aplicable a todo lo que Dios me habla, a todo lo que Dios me dice, a todas las promesas que Dios me hace, promesa por promesa pasa por ese proceso y es maravilloso, ¿no? Y poder entrar a la siguiente etapa, ¿no? La germinación, que empiece a arraigar eso. Sí. ¿Cuánto de lo que Dios nos ha dicho no lo hemos vivido como siembra, ¿no? Mucho, mucho. Tremendamente. O sea, tenemos que darnos cuenta, ¿y qué hubiese pasado si yo supiera, si hubiese sabido vivir la siembra, Uh-huh. vivir la labranza, vivir la siembra de Dios y vivir todo el proceso de Él como labrador, responsable de llevarme a fruto, ¿no? Uh-huh. Pues imagínate las consecuencias, ¿no? No, pues, Y hemos vivido las consecuencias opuestas, cuando hemos oído y dicho, no, sí, yo ya sé que debo, pero pues es que me cuesta y le estoy echando ganas, pero, o sea, eso de inmediato manifiesta que no vivimos para nada la siembra, uh-huh. sino que vivimos desviamos el proceso de la siembra y lo convertimos en algo completamente diferente, ¿no? Y contraproducente. Entonces, estas dos partes de la obra de Dios en nosotros son importantísimas y yo creo que en esta sesión vamos a pausar aquí, vamos a permitirle a Dios aclarar todavía esto más en nuestros corazones y retomar en nuestra vivencia eh, lo que necesita labranza, ¿no? Y lo que necesita recibirse como semilla y trabajar en eso con Él. Y en la próxima sesión, si Él lo permite, vamos a entrar a conocer lo que es vivir su vivificación, el que esa semilla cobre vida en mi corazón. Porque la semilla puede estar guardada en un granero Uh-huh. y sigue siendo semilla, sigue reteniendo dentro de sí esa vida, no la suelta. Y en mi corazón tiene también que ocurrir eso, ¿no? La detonación, la apertura de esa vida. Y hablaremos de eso y de las otras etapas en las sesiones subsecuentes, pero hoy nos conviene tener oportunidad de procesar estas dos cosas tan importantes, que en realidad hemos hablado de 4. Hemos hablado de recibir a Dios como el labrador de mi vida. Hemos hablado de entender y recibir que el propósito del labrador es fructificar, es producir fruto. Y por lo tanto recibir a Dios de esa manera, como el responsable de producir el fruto de su vida en mí. Y hablamos entonces de aprender a vivir la labranza divina y la siembra divina. Así que es un gran paquete Uh-huh. Uh-huh. que nos corresponde a cada uno conectarnos a ello, ¿no? Y empezar a vivirlo, y a todos nuestros hermanos que verán este video y
Por favor, si necesitan el documento de la guía, contacten a Juan Pablo por WhatsApp o por la manera que requieran. Pero estamos siguiendo un proceso estructurado para poder disfrutar de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas y ya no estar en el esfuerzo de lograr, en el desgaste de buscar y de querer y de anhelar y de tratar, pero de no llegar, ¿no? Sino ir a lo seguro, a lo que Dios hace y entender cómo lo hace. Y por esta razón es que esta sesión ahora de varones se ocupa exclusivamente de facilitarte acceso a no solamente la verdad de Dios, sino a la práctica de vivir la obra de Dios en tu vida. Pues Padre, te damos gracias por concedernos este tiempo contigo y por lo que has hablado, para que cada uno de nuestros corazones lo analice, lo evalúe y determine darte crédito, hacerte caso y recibirte como nuestro labrador responsable de llevarnos a fruto, y luego, cuando eso queda establecido, de inmediato aprender a vivir tu labranza y aprender a vivir tu siembra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, qué bueno que pudimos reiniciar. Vamos a seguir y bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias.